¿Cómo sería estar en los brazos de María? El tema que abordaremos en esta ocasión es hablar de la Virgen María en el magisterio de la Iglesia. Y para ello quisiera partir de un texto bíblico del apóstol San Pedro en su primera carta, con el versículo que dice: den razón de su esperanza. Los cristianos católicos tenemos tres bases o tres fundamentos de nuestra fe, que es la Sagrada Escritura, la tradición, es decir, la tradición oral y escrita, y el magisterio de la Iglesia. La Biblia, la Sagrada Escritura, pues ya todos la conocemos. La tradición es aquellas prácticas religiosas, aquellos actos de fe que vamos realizando, que no están propiamente contenidos de manera explícita en la Biblia, pero que las hemos heredado de las primeras comunidades cristianas. A eso se le llama tradición, que puede ser oral, puede ser escrita. Y lo tercero es el magisterio de la Iglesia, es decir, la enseñanza de los papas, de los obispos, la reflexión, el trabajo reflexivo de la investigación teológica, en fin, toda la parte intelectual, vamos a decir, de enseñanza de la Iglesia. A eso se refiere el magisterio. Todo esto en sintonía con la doctrina de la Iglesia, presidida por el Papa que es nuestro pastor, el pastor supremo de la Iglesia, como le titulan. Entonces, el tema que, como decíamos, de hoy es María en el magisterio de la Iglesia. Pretendemos presentarla en la enseñanza de los papas a partir del Concilio Vaticano II. Y ello se divide en esta presentación en tres partes. En la primera presentaremos un bosquejo sobre el Concilio Vaticano II. En el segundo apartado presentaremos la Mariología de los papas después del Concilio Vaticano II. Y en tercer momento mencionaremos las advocaciones de la Virgen María más conocidas en México. Este tercer apartado, ya en la siguiente exposición, es donde se profundizará a detalle sobre las advocaciones a las que les tenemos devoción de la Virgen María. Entonces, hermanos, vamos a iniciar con la primera parte, un bosquejo sobre el Concilio Ecuménico Vaticano II. De lo primero que habría que hablar es del significado del nombre de este evento. Y digo evento porque su realización duró un periodo de 3 años y fue un parteaguas en toda la vida de la Iglesia, ya que a partir de ahí las misas, entre otras cosas, las misas empezaron a celebrarse de frente al pueblo, porque antes se celebraban en latín y de espaldas a la gente. A partir de la realización del Concilio Ecuménico Vaticano II, entonces se empieza a celebrar las misas de frente al pueblo y en las lenguas de cada nación. Y así este concilio tuvo varias modificaciones o la renovación de ciertos aspectos de nuestra fe cristiana católica. El nombre, Concilio Ecuménico Vaticano II. Concilio, ¿qué es un concilio? Es la reunión de los obispos de todo el mundo convocados por el Papa para tratar temas de la fe cristiana. Ecuménico, los obispos convocados no fueron solamente los cristianos católicos, sino también los obispos o autoridades cristianas no católicas, ortodoxos, entre otros, del rito oriental o de la Iglesia oriental. También ellos fueron convocados. Vaticano, porque se llevó a cabo en la ciudad del Vaticano, en Italia. Segundo,
porque en 1869 ya se había llevado a cabo un primer concilio vaticano, que se le llama así, con ese nombre, Concilio Vaticano I. Entonces, de ahí el origen de este nombre, Concilio Ecuménico Vaticano II. Pero de todo este concilio, que forma un conjunto de varios libros del magisterio de la Iglesia, nos ocuparemos solamente en este apartado de un capítulo de uno de los libros. Consiste en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, donde habla de manera específica o de manera más profunda de la Virgen María en la vida de la Iglesia. Entonces el capítulo 8 de la Lumen Gentium, ese es nuestro punto de partida. Lumen Gentium significa luz de las gentes o esperanza de las gentes. La razón de todo esto es que antes de este concilio, la devoción a María estaba al margen de la inspiración bíblica. El tema anterior se trató sobre la Virgen María en las Sagradas Escrituras. Entonces, antes del concilio, la devoción mariana estaba al margen de la Biblia o de la Sagrada Escritura, y desde luego también al margen de la liturgia, que será uno de los temas que se tratarán más adelante en otra sesión. Dando paso a esta situación a una mariología reducida a un mero devocionismo espiritual intimista y popular, que a su vez no conducía al encuentro con Jesucristo, ni orientaba al sentido de pertenencia a la Iglesia. Es decir, tener devoción a María no importaba a Jesús, no importa si se participa o no como parte de la Iglesia. Es una relación espiritual meramente intimista, personalista, individualista. Entonces eso es parte de lo que modifica o reorienta más bien la enseñanza en este concilio respecto a nuestra relación con la Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra también. Entonces, este capítulo 8 de la Lumen Gentium, como decíamos, se divide en 5 partes, que les invito gracias a Dios con la tecnología, ¿verdad? Está el internet, ahí están todos los documentos de la Iglesia, los podemos encontrar. Se escribe Lumen Gentium, Lumen Gentium, y ahí se divide en 5 partes este apartado que vamos a ver ahora, el capítulo 8. El primer apartado de este capítulo 8, ahí se habla de María integrada a la historia de la salvación. Es decir, María es madre de Jesucristo y madre de la humanidad, de las personas, unida al misterio de Jesús y desde luego de la Iglesia. Recordemos que cuando hablamos de Iglesia nos referimos a la comunidad, no únicamente al templo. El templo es donde se reúne la Iglesia, que somos los bautizados. Ahí en ese primer apartado se le presenta como Madre de Dios y de Jesucristo, como hija predilecta del Padre. Entonces, primer punto, María integrada a la historia de la salvación. Segundo punto de este capítulo 8 de la Lumen Gentium, María en el misterio de Cristo. María en función de la historia de la salvación. Ahí se le presenta el fundamento bíblico del Antiguo Testamento y se aborda también su presencia en el Nuevo Testamento. María en el misterio de Jesucristo. Tercer apartado o tercer punto de este capítulo 8 es María en el misterio de la Iglesia. Ella es colaboradora en la obra salvadora de Dios. También es mediadora. Y aquí hace un énfasis de aclaración. Mediadora no en el mismo sentido del que se habla de Jesucristo, su Hijo, como mediador, sino que es de un sentido análogo, es decir, de comparación, no de igualdad, porque solamente Jesús es el único mediador. A ella se le hace referencia ahí como abogada, como auxiliadora, como socorro y desde luego también como intercesora.
El cuarto punto o el cuarto apartado de este capítulo 8 es la orientaciones sobre el culto a María. Este culto a nuestra Madre del Cielo se ha mantenido en el tiempo a partir de la proclamación profética de ella en el Magnificat, cuando dice: desde ahora me proclamarán bienaventurada todas las generaciones. El documento en este apartado motiva a la devoción a lo largo del año litúrgico como Madre de Dios y Madre nuestra, y desde luego no solamente a contemplarla, sino que nos invita a conocer para imitar sus virtudes. Quinto y último apartado de este capítulo 8 de la Lumen Gentium es María, señal de esperanza segura y de consuelo. María glorificada, María asunta, la asunción de María en los cielos en cuerpo y en alma, es la imagen y el comienzo de la Iglesia. Entonces, estos son los 5 puntos, o digamos el momento inicial en el que se va profundizando la devoción o la reflexión sobre la importancia de María en nuestra vida como cristianos que somos, teniendo en cuenta que ser cristianos y ser personas no están peleados, no son dos cosas diferentes, sino que una debe transformar a la otra, es decir, nuestra persona debe ser cada día más transformada a imagen y semejanza de Jesucristo. Ahora bien, vamos ahora a pasar a este segundo apartado de esta ponencia, que consiste en presentar a María en los papas, o sea, en el magisterio de los papas, a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II. Son prácticamente 4 papas que han estado en la cátedra de San Pedro a partir de la realización de este concilio. El Papa Pablo VI, luego vino Juan Pablo I, que duró solamente unos breves meses, Juan Pablo II, que tuvo un prolongado periodo de servicio en el pontificado, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Vamos a presentar así un bosquejo de la mariología o de la espiritualidad mariana, de la enseñanza mariana de estos papas. Pero antes de abordar a ellos es importante que nosotros sepamos distinguir entre lo que es una carta apostólica, una exhortación apostólica y una carta encíclica, que es la manera de cómo los papas van enseñándonos a través de sus escritos, digamos, oficiales, de su enseñanza oficial. Aparte son sus homilías, aparte es el Ángelus, aparte es las audiencias generales que tienen los miércoles en la plaza de San Pedro. Eso son catequesis, digamos, pero sus enseñanzas oficiales son cartas apostólicas, exhortación apostólica y cartas encíclicas. La carta apostólica es más bien un documento en el que el Papa trata temas doctrinales para promulgar algún acto, ya sea declarar que una persona va a iniciar su proceso de canonización, o a lo mejor elevar un templo a la categoría de basílica. Eso es un acto de promulgación que el Papa realiza a través de esa carta apostólica. La exhortación apostólica se refiere más a las conclusiones posteriores a un sínodo, es decir, después de la reflexión de un grupo de obispos. La más reciente o la última exhortación apostólica, es la de la querida Amazonia o Amazonía, como se pronuncie. Esa es la última exhortación apostólica del hoy Papa Francisco. La carta encíclica tiene así como que más peso, porque es una circular o una carta en la que manifiesta el sentir del Papa. Son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o sobre determinados puntos de la doctrina católica.
dirigidas por el Papa a los obispos y fieles, a los fieles católicos de todo el mundo. Es el documento, digamos, de mayor solemnidad que un Papa escribe, la carta encíclica. Por eso es importante que nosotros vayamos interesándonos cada vez más en las enseñanzas del Papa, ¿verdad? Porque él nos va a ir dando la pauta de lo que vamos viviendo en nuestro tiempo actual desde nuestra fe. Ahora bien, hermanos, vamos a abordar lo que decíamos, ¿verdad? El magisterio del Papa Pablo VI. Él prácticamente tuvo solamente 2 escritos, 2 exhortaciones apostólicas. A él le tocó impulsar el inicio de la implementación de las reflexiones del Concilio Ecuménico Vaticano II. Es toda una renovación que tuvo sus pros y sus contras, tuvo sus resistencias a este Papa que concluyó el concilio, porque la convocó Juan XXIII, su antecesor. Entonces a él le toca concluirlo e irlo implementando de manera gradual. Son 2 sus exhortaciones apostólicas las que lleva a cabo sobre la Virgen María. Estamos hablando de exhortaciones sobre la Virgen María. El primero es la Signum Magnum, es decir, el gran signo, 1967. La promulga con motivo de los 25 años de la consagración del mundo a María Inmaculada. Al renovar dicha consagración a María como Madre y Reina espiritual de los creyentes, se reafirma la importancia del culto mariano, que es un culto que no afecta el verdadero culto a Jesucristo, el Verbo encarnado, que no afecta al Padre y no afecta al Espíritu Santo. Una doctrina, una enseñanza del culto a María reorientada a la comunión. Su siguiente exhortación apostólica es la Marialis Cultus, que traducida al español sería culto a María. Es en 1974, cuando el Papa promulga esta exhortación. Ahí reorganiza el culto a María. Primero motiva la recuperación original de la devoción mariana. Ahí presenta el lugar que ocupa la Virgen María en la liturgia renovada, y también, como tercer punto, muestra las principales características de la antigua devoción a la Virgen María, que tiene que ser trinitaria, centrada en Jesucristo, y comunitaria, es decir, miembros de la Iglesia, no de manera aislada. Y tiene las características de que tiene la dimensión en adelante de una dimensión bíblica, litúrgica, ecuménica y antropológica, es decir, centrada en el hombre. Son esos los 2 temas o 2 exhortaciones centradas en María que emite el Papa Pablo VI en su pontificado. Ahora tenemos el magisterio de Juan Pablo II. Juan Pablo I, pues como decíamos, solamente hizo unos 2-3 meses y murió repentinamente. Entonces Juan Pablo II es el que muchos de nosotros nos tocó. Cuando naciéramos, él era el Papa, nos hacemos adultos y es el Papa, y entonces es como con el que más nos familiarizamos, porque hizo más tiempo en el pontificado. Se puede decir del Papa Juan Pablo II que es un Papa mariano. Hizo cantidad de escritos, pero me voy a enunciar algunos de sus escritos, los más enfocados al culto a María, a su devoción mariana. La primera es la encíclica Redemptor Hominis, traducida al español sería Redentor del hombre. Ahí dice que Jesús quiso extender la maternidad de María, o sea, su mamá, la mamá de Jesús, extenderla como madre nuestra. En pocas palabras, ahí es lo que nos presenta el Papa en esa encíclica. María, madre de Jesús, nos la comparte o nos la deja como nuestra madre también.
La siguiente encíclica es la Dives in Misericordia, que se traduciría al español Dios rico en misericordia. Y ahí habla sobre la encarnación misma de la misericordia. Y para que ocurriera este milagro de la encarnación por medio del Espíritu Santo, Dios invita a una mujer, a la Virgen María. Por eso Dios rico en misericordia, que es la misericordia que se hace humano como nosotros. En su siguiente encíclica, la Dominum et Vivificantem, traducida al español sería Señor y dador de vida. Ahí habla del Espíritu Santo, que es quien dio comienzo en María a la maternidad divina. Dominum et Vivificantem, Señor y dador de vida. Este fue en 1986, ya se empezaba a vislumbrar la proximidad de ir preparando el jubileo, se vislumbraba ya el 2000, por eso el Papa entonces proclama un año mariano, que es del 87 al 88, y emite dos documentos, un documento de apertura del año mariano en el 87 y un documento de clausura del año mariano en el 88. El documento de apertura fue la encíclica Redemptoris Mater, que significa la madre del Redentor. Ahí él enfatiza el lugar preciso de María en el plan divino de salvación. ¿Qué lugar ocupa María en el plan de Dios para salvarnos? La madre del Redentor, Redemptoris Mater, así se llama esta encíclica de apertura o de inauguración del año mariano. El documento de clausura es la carta apostólica Mulieris Dignitatem, traducida al español sería Dignidad de la mujer y su vocación. En esta carta el Papa nos recuerda la verdad sobre el ser humano, que es hombre y mujer, iguales en dignidad. El lugar especial y la dignidad de la mujer está claramente reflejada en la Madre de Jesucristo, María, relacionada con la iglesia peregrina, siempre en favor del ecumenismo. Cuando hablamos de ecumenismo estamos hablando de confesiones cristianas entre las católicas y no católicas, que tenemos una fe común que es Jesucristo, aunque no sean católicos. Ahora bien, eso fue en el 88, ya empieza entonces de una manera más profunda a prepararse el año del jubileo, empieza ya a vislumbrar la proximidad del año 2000, y entonces el Papa Juan Pablo II emite una carta apostólica que se llama Tertio Milenio Adveniente, traducida al español sería Tercer Milenio de la Nueva Era, tercer milenio que viene. Esto fue en 1994. Ahí nos presenta a María Santísima diciendo que estará presente a lo largo de toda la fase preparatoria del año jubilar 2000. Será contemplada durante este primer año, dice, desde su maternidad divina. La afirmación de la centralidad de Jesucristo no puede separarse del reconocimiento del papel o de la misión de su madre, la Virgen María. A Jesús se le contempla aquí desde la perspectiva de su cercanía a la Virgen María. Luego, en el 2001, posterior ya a la celebración, la clausura del año jubilar, el año 2000, emite una carta apostólica que lleva por título Novo Milenio Ineunte. Traducida al español sería Comienzo del nuevo milenio.
o nuevo milenio que comienza, es igual. Esto es en el 2001. Y señala que en este caminar nos acompaña la Santísima Virgen. Esos años preparatorios muchas veces nos la presentó invocándola como estrella de la nueva evangelización, como aurora luminosa y guía segura de nuestro camino, como mujer ante sus hijos, repitiendo la voz misma de Jesús, es decir, sintiéndose el Papa Hijo de Dios, Hijo de María. Y esa es la expresión del cariño filial de toda la Iglesia. Es lo que nos presenta la Virgen, lo que nos presenta el Papa en esta carta Novo Milenio Ineunte en el 2001. En el 2002, con su carta apostólica Rosarium Virgines Mariae, traducida al español sería El Rosario de la Virgen María, 2002. Ahí para el Papa Juan Pablo II se ve claramente la importancia del rosario y nos lo comparte, ya que se fundamenta en la importancia litúrgica que adquiere como la celebración de los misterios de la salvación dentro de la vivencia de la fe en Cristo y en la Iglesia. Es decir, si nosotros analizamos cada uno de los misterios que enunciamos en el rosario, vamos a darnos cuenta que hace referencia a los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahí está siempre presente María también. Es lo que nos presenta el Papa, esta importancia de hacer nuestro también esta manera de orar. Y qué mejor ocasión ahora en este mes mariano, que se nos invita a orar con mayor intensidad el rosario, y ahora en nuestra casa, ¿verdad? Con la familia. Sería una muy buena oportunidad, una muy buena forma de orar en familia mediante el rosario. Y ya por último, en cuanto a los escritos del Papa Juan Pablo II, en el 2003 escribe o nos presenta su carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, que se traduciría al español en La Iglesia vive de la Eucaristía. Ahí presenta reflexiones sobre María que va más allá de la participación en el banquete eucarístico. Se puede valorar desde su actitud interior. Según el Papa Juan Pablo II, se puede decir que María es mujer eucarística con toda su vida, no solo cuando se encontraba con los apóstoles para orar y para partir el pan, sino con toda su vida, una acción de gracias permanente, una mujer eucarística. En el capítulo 6 de la Iglesia de Eucaristía nos muestra el Papa este punto, en la escuela de María, mujer eucarística. Pues bien, esto es lo que respecta a los documentos marianos, o donde el Papa habla sobre la Virgen María, Papa Juan Pablo II. Ahora bien, el magisterio del Papa Benedicto XVI, que habla sobre la Virgen María, ya desde que era él cardenal, antes de ser elegido Papa, Cardenal Joseph Ratzinger escribió 2 documentos sobre la Virgen María. El primero se titula María, Primera Iglesia. El segundo es La hija de Sión. En ambos documentos, el que sería luego Benedicto XVI, valora la realización del misterio de Dios en el misterio de la mujer creyente, que hace de su vida un servicio a Dios y a los demás. Y entonces emite su primera encíclica el Papa Benedicto XVI en el 2005, que es la carta encíclica Deus Caritas Est, que traducida al español es Dios es amor. Ahí presenta a María como una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo? ¿Cómo podría amar de otra manera María? Simplemente no, porque era una mujer que ama desde su perspectiva de creyente, desde su fe, que en la fe piensa con el pensamiento de Dios
y quiere con la voluntad de Dios, hace suya la voluntad de Dios. Eso lo puede solo una mujer que ama verdaderamente desde su fe. Es lo que nos presenta en esta encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Luego, en el 2007, 2 años después, nos ofrece una siguiente encíclica que lleva por título Spe Salvi. Traducida al español sería En esperanza fuimos salvados o salvados por la esperanza. Es igual, el título se traduciría de esa manera. Y ahí nos dice que solamente María podría ser para nosotros estrella de esperanza. Ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella se convirtió en el arca viviente de la alianza, la nueva Eva, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros, asumiendo nuestra naturaleza, nuestra condición humana. En síntesis es lo que nos presenta el Papa Benedicto XVI en su carta encíclica Spe Salvi, o salvados por la esperanza. Finalmente llegamos a nuestro Papa actual, este Papa que ha roto esquemas, que ha cautivado y acercado a muchos que se habían alejado, aunque ha sido un Papa que también ha sido muy criticado, pero bueno, un Papa muy cercano que nos muestra un rostro diferente de la Iglesia. Él no ha escrito un documento propiamente que hable de María, pero a través de su espiritualidad comunica a la Iglesia, a través de sus acciones pastorales, a través de sus reflexiones centradas en la revolución de la ternura de Dios. Es el primer Papa que ha dicho, que ha hablado sobre la ternura de Dios, Dios tierno, y que nos invita a poner en práctica, a vivir la ternura como la vive Dios. Rico, Padre rico en misericordia, manifestada en el rostro de Cristo, muerto y resucitado, a través de esas acciones, de ese estilo de pontificado, ahí podemos ver entonces la presencia de María en el pontificado de Francisco, del Papa Francisco. La novedad del primer Papa latinoamericano, argentino, se expresa en el conjunto de su figura y su ministerio, también en sus oraciones, palabras y gestos marianos. Cada vez que miramos a María, dice, volvemos a creer en el valor de la ternura y el cariño. Este pontificado misionero y reformador, que nos confirma en la alegría de la fe, hunde a sus raíces en la figura de María. En una conferencia, en un discurso que tuvo en el 2019 en la Pontificia Academia Mariana Internacional, hay una frase que a mí me impactó y se los comparto a ustedes. Dice, ante la angustia que sufre el hombre de hoy, la Virgen María ofrece una visión serena y una palabra tranquilizadora. Creo que esto nos va muy de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? En esta cuarentena, en esto de quedarnos en casa, que va suscitando muchas emociones, muchos estados de ánimo en nuestra vida. Por eso se nos invita a rezar el rosario de manera especial en este mes mariano. Entonces, esto es lo que respecta a este segundo apartado, hermanos, de la Virgen María a partir de los papas, después del Concilio Ecuménico Vaticano II. La tercera parte es un bosquejo o solamente un comentario breve de lo que será la siguiente ponencia, que es donde van a profundizar más a fondo, que es sobre las advocaciones o devociones a la Virgen María. Pero ya ahí una de las hermanas religiosas abordará este tema. Yo solamente por mencionar algunas, se tienen más o menos la idea de que existen aproximadamente unas 171 advocaciones
de la Virgen María. Sabemos que es única, la Virgen María, pero hay aproximadamente 171 advocaciones o nombres con los que se hace referencia, y que esta advocación responde pues únicamente o al lugar donde se apareció, o al momento, o el nombre que ella misma quiso revelar, como es el caso de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Ella, a San Bernardino se le presenta de esa manera: yo soy la siempre Virgen María de Guadalupe. Ella misma es la que da su nombre. Está Nuestra Señora de la Soledad, Inmaculada Concepción, Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de la Candelaria, en fin, 171 advocaciones más o menos, que son las que existen en todo el mundo. A manera de conclusión, hermanos, comentar estos 7 puntos breves, ya para finalizar mi intervención. Primero, ver a María como Madre de Jesucristo y de la Iglesia, como modelo de fe y de discípula de su Hijo. Segundo, debe existir una relación profunda entre nuestra fe en Jesucristo, nuestra pertenencia a la Iglesia y nuestra devoción a María, tanto de manera personal como comunitario. Tercero, María, que nos acompaña como discípula, la escucha obediente de la palabra. María primero fue madre, luego fue educadora o catequista y luego fue discípula de su Hijo. Esa misma actitud debemos asumir, de ser oyentes y obedientes de la palabra de su Hijo. María, la llena de gracia. Cuarto, María, la llena de gracia y del Espíritu de Dios, promueve la dignidad de la mujer como madre, hermana, esposa, y del hombre como padre, hermano e hijo, y la importancia de la Iglesia entendida como familia, la Iglesia que es iglesia doméstica. Quinto, María nos lleva a la espiritualidad de comunión. María no nos hace islas. Las islas de la devoción con mucha tristeza se notan cuando se aproximan las fiestas marianas, ciertas fiestas marianas. No voy a misa porque choca la misa con la hora de mi novena, de mi novenario. No, María siempre nos conduce a su Hijo. 6. María, Madre, despierta el corazón de hijos que duerme en cada hombre. 7. María es verdadera Madre de Dios, Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia. Finalmente, hermanos, nuestro amor, cariño y devoción a la Virgen María tiene que llevarnos a encontrarnos con su Hijo Jesús, porque la misión de ella se sintetiza en aquello que le dice a su Hijo en las bodas de Caná. Perdón, lo que le dice a aquellos novios que se habían quedado sin vino, refiriéndose a su Hijo. ¿Se acuerdan cuando dice, dirigiéndose a los novios, le dice, hagan lo que Él les diga? María siempre nos va a señalar a su Hijo. María será feliz en la medida en que nosotros seamos discípulos de su Hijo, porque ella también camina como discípula de su Hijo. Acercarnos a su Hijo en la Eucaristía, en la oración, en la reconciliación, practicando el perdón mediante la vivencia de la misericordia. Agradezco la invitación que me han hecho para esta ponencia, para compartir estos puntos, ojalá que sea de su ayuda. Soy el Padre Fermín, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Tizimín. Recordemos, ¿verdad? Somos una misma ciudad con 2 parroquias distintas, una misma comunidad que tratamos de caminar siempre en esta dirección junto con María como discípulos al encuentro de su Hijo. Que Dios les bendiga y pues oremos en familia el rosario. ¿Cómo sería
está